Bienvenido. Hola, vamos a hablar de la diabetes gestacional, esta diabetes que se presenta en el caso de los embarazos, en algunos casos. Tenemos una nota y luego lo comentamos aquí con el doctor que nos da todos los detalles. Alrededor de un 4% de las mujeres embarazadas sufren de diabetes gestacional, enfermedad que recién puede ser diagnosticada durante la semana 28 de gestación. ¿Pero de qué se trata esta enfermedad? ¿Cuáles son sus riesgos y consecuencias? Como en otros tipos de diabetes, la gestacional es una condición en la que el cuerpo tiene dificultad para manejar los niveles de glucosa o también llamada azúcar en la sangre. La glucosa es la fuente principal de energía que recibe el organismo. Con la enfermedad se aumentan estos niveles, lo que puede provocar un problema de salud muy serio, tanto para la madre como del hijo que está por nacer. Al haber un exceso de azúcar en la placenta, la guagua recibe más energía de lo que necesita para poder crecer de forma normal. Si una madre no se trata la diabetes gestacional, su hijo puede presentar distintos problemas como nacer demasiado grande, complicaciones al nacer o lamentablemente nacer sin vida. Las mujeres con mayor riesgo de sufrir diabetes gestacional son las que presentan sobrepeso antes o durante el embarazo, son mayores de 35 años de edad, poseen antecedentes familiares de diabetes, han tenido diabetes gestacional durante el embarazo anterior, dieron a luz anteriormente a una guagua que haya pesado más de 3,8 kilogramos o con alguna malformación. Para hablarnos más de la diabetes gestacional y de los tratamientos que existen, se encuentra en el estudio de mucho gusto el ginecólogo Mauro Parra. Bienvenido, Mauro. Un gusto estar contigo. Igual. La primera pregunta, amigo mío, es ¿qué mujeres están más propensas a tener diabetes gestacional? Bueno, yo diría que básicamente las mujeres que están propensas son las que han tenido el antecedente de haber tenido una diabetes gestacional en su embarazo anterior o que tengan antecedente de tener intolerancia a la glucosa, que es la patología previa al embarazo, o que tengan obviamente alguna situación como de mayor edad o mayor sobrepeso. Esas son como las mujeres que uno podría pensar que son las que están en mayor riesgo de tener este tipo de condición. Obviamente otra condición igual que no es, hay que dejar de lado, es que hayan tenido el antecedente de haber tenido un niño grande para la edad gestacional. Ojalá, o sea, idealmente sobre 4 kilos. Ese es un antecedente muy, muy importante para poder sospechar que esta mujer pueda tener en este embarazo, en el embarazo que está actualmente, una diabetes gestacional. ¿En qué consiste esta diabetes gestacional? ¿Significa que hay mayores tratamientos, mayores controles, que hay que cuidarse en qué? ¿Qué significa tener una diabetes gestacional? O sea, básicamente la diabetes gestacional es una condición propia del embarazo, no es la diabetes típica que se produce antes del embarazo y por lo tanto se diagnostica durante el embarazo. Se puede diagnosticar en los primeros 3 meses, cuando se hacen los primeros exámenes con una glicemia de ayunas, o se diagnostica habitualmente a las entre 24 y 28 semanas con un test que se llama test de tolerancia a la glucosa, que se le administra glucosa a la mujer, más o menos 100 gramos o 75 gramos de glucosa, que es bastante difícil de consumir porque muchas mujeres le tienen mucho temor a este examen porque tomar glucosa pura de 75 gramos es bastante complejo, pero igual este test se puede hacer a todas las mujeres y con eso tú detectas la diabetes gestacional. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Son 3 básicamente. Uno, que el niño sea muy grande al nacer y eso va a producir problemas al momento del parto. 2, los problemas que se producen después de nacer, o sea que el niño tenga alteraciones de su glucosa, porque los niños con diabetes gestacional o las madres que tienen diabetes gestacional son niños grandes, pero que al nacer se les baja el azúcar básicamente. Es todo lo contrario, se les baja el azúcar y por lo tanto pueden quedar hospitalizados para subirles el azúcar. Y el otro problema, que es un problema secundario, pero igual no deja de ser importante, que las mujeres que han tenido diabetes gestacional, el 60-70% de ellas pueden tener diabetes en la vida adulta. 10 años después. Quedar con riesgo de 10 años después de haber tenido este embarazo con diabetes gestacional, pueden desarrollar diabetes. ¿Cuál es la diferencia? Ese es mi punto. ¿Cuál es la diferencia entre la diabetes gestacional y la diabetes común y corriente? Porque había escuchado por ahí de que esta se puede superar por completo, en cambio la otra... Claro, porque el embarazo por sus hormonas es una situación que produce un riesgo de tener diabetes, o sea, de tener una alteración de controlar la azúcar en la sangre, la glicemia en la sangre. Es por el hecho de tener estas hormonas elevadas en el embarazo. O sea, toda mujer está en riesgo de, pero solamente un 10% de las mujeres entre 5 a 10 desarrollan la enfermedad, diabetes gestacional. Pero la diferencia es que la mujer que ya tiene diabetes o intolerancia a la glucosa ya tiene una alteración de la producción de insulina antes de embarazarse. Y obviamente que es una condición distinta, que es una condición crónica, que va a la mujer a vivir toda la vida con esta condición que llama diabetes, mellitus o intolerancia a la glucosa. La mujer que tiene diabetes gestacional tiene un problema en el embarazo, pero obviamente que va a tener riesgo en su vida por delante, 10 años más o menos después de haber tenido esto, de tener nuevamente diabetes. Puede llegar a tener 10 años después. Eso eran los 2 embarazos. Qué bueno.
Oye, doctor, Si vos tenés diabetes, no, po. ahora te vamos a Puede explicar. ser que 10, ya me la he tenido, porque lo que dice el doctor es que tú 10 años después de tu embarazo Puedes desarrollarla. Claro. puedes, pero puede que no. Puede que no. Los hijos y los hijos. Y los Grande. hijos, esa es mi pregunta también. No, ¿Los hijos? O sea, los hijos, obviamente que existe hoy día todo un tema relacionado con este tipo de problemas, ¿no? Que una mujer que haya tenido diabetes y su hijo fue grande para la edad gestacional, un niño que se llama macrosómicos, que pesan más de 4 kilos, y especialmente los que pesan más de 4 kilos y medio, esos niños pudiesen también tener algún efecto, alguna complicación secundaria a este hecho de haber sido tan grande. Mauro, yo tengo una... ¿Por qué esto no se detecta hasta la semana 28? Porque básicamente, como te dije anteriormente, es un problema que va relacionado con las hormonas del embarazo. Entonces, a la medida que aumentan las hormonas, que es la progesterona y los estrógenos, van aumentando en forma progresiva en el curso del embarazo. Y llega a las 28 semanas donde es el pic, donde la mujer, si es capaz de soportar este aumento de las hormonas y esta intolerancia a la glucosa que se produce, porque se produce una intolerancia a la glucosa en el embarazo, va a desarrollar la enfermedad. Si es capaz, no la va a desarrollar. ¿Cómo va a ser en mi embarazo con una diabetes gestacional? ¿No voy a poder comer azúcar? Claro, o sea, una mujer con diabetes gestacional, básicamente la gran mayoría de las mujeres se mejoran o se manejan adecuadamente con dieta. Eso es lo fundamental. El sobrepeso, Una por dieta- ejemplo, si tú te quedas embarazada con un gran sobrepeso, Obviamente ¿tienes más factor de efecto? riesgo, factor de riesgo, y por ende esa mujer debiese siempre estar en control con nutricionista, que es la persona que tiene la potestad o los conocimientos para poder hacer un buen manejo dietético. Por lo tanto, el principal tratamiento es la dieta, pero si la dieta falla, que es la minoría de las pacientes, puede llegar a utilizar insulina durante el curso Pero del eso embarazo. pasa muy poco. Pero eso pasa en la minoría de las pacientes, alrededor del 1 o 2% de las ¿Qué pacientes. mortalidad tiene esto? O sea, la mortalidad más bien hoy por hoy, gracias al diagnóstico, gracias al tratamiento oportuno, la mortalidad de la diabetes gestacional ha bajado prácticamente a cero. Es muy difícil que un niño fallezca por diabetes gestacional, salvo que no se haga un buen diagnóstico y manejo de esa condición, pero obviamente que pueden fallecer y por ende hay que estar atento con los controles. Y básicamente los problemas son al momento del nacimiento, por el hecho que son muy grandes, y en el post-nacimiento, donde obviamente que ese niño, por lo grande que es y por la hipoglicemia, o sea, por la reducción de su azúcar, puede quedar hospitalizado producto de esta condición. Muchísimas gracias, Mauro Parra, por estar con vaya bien, nosotros. Mauro. Que estés muy Muchas bien. gracias. Chau, chau. Vamos a pasar a...